Esposa humilla a su marido en la cena familiar, pero el abuelo guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos sorprendentes como este. La tarde caía veloz y el sol se ocultaba tras los edificios antiguos de Salamanca cuando Daniel terminó de acomodar su chaqueta frente al espejo. Era un atuendo sencillo, de tela sobria, sin cortes elegantes ni accesorios llamativos, pero lo llevaba con la misma dignidad con la que había enfrentado cada obstáculo desde que se casó con Mariana. Su cabello, ligeramente despeinado, enmarcaba un rostro de facciones nobles, aunque en sus ojos claros comenzaban a reflejarse rastros de agotamiento emocional más que físico. Desde la sala, la voz de Mariana resonó con impaciencia. ¿Todavía no estás listo? Vamos a llegar tarde, Daniel. No entiendo cómo puedes tardar tanto para ponerte un trapo encima. Daniel cerró los ojos un instante y respiró hondo antes de salir del dormitorio. Encontró a su esposa ajustando el broche de su vestido rojo frente al espejo de cuerpo entero. Alta, con un porte que muchos describían como imponente, Mariana irradiaba seguridad y arrogancia a partes iguales. Cuando giró hacia él, su mirada descendió como un cuchillo afilado por todo su atuendo, desde la chaqueta modesta hasta los zapatos gastados. ¿Eso es lo que vas a usar?, preguntó con una mueca de desagrado. Dios, Daniel, podrías hacer al menos un esfuerzo. No sé cómo esperas encajar en mi familia si siempre luces como un oficinista barato que apenas tuvo dinero para comprarse algo decente. Él sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con la misma discreción con la que siempre escondía su dolor. No era la primera vez que Mariana lo criticaba, y sabía que no sería la última. No quiero encajar en tu familia, Mariana. Solo quiero que esta noche termine rápido. Ella chasqueó la lengua con molestia y se encaminó a la puerta sin siquiera mirarlo. Solo trata de no hacer el ridículo. La mansión de la familia de Mariana era una construcción majestuosa, una casa que reflejaba generaciones de poder y estatus. Los ventanales enormes dejaban ver el interior iluminado por lámparas de cristal, mientras los autos lujosos de los invitados se alineaban en la entrada principal. Daniel salió del coche con pasos medidos, intentando ignorar la ansiedad que le provocaba estar allí otra vez. Los saludos iniciales fueron los esperados, besos en el aire, sonrisas educadas, miradas fugaces que lo analizaban con una mezcla de lástima y desprecio. Daniel conocía ese lenguaje silencioso, lo había sentido desde el día en que se casó con Mariana. En cada reunión, en cada evento, se encargaban de recordarle que no pertenecía a ese mundo. Se sentaron a la larga mesa de madera pulida, decorada con velas y arreglos florales impecables. El aroma de los platillos finamente elaborados flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones triviales sobre inversiones, política y viajes al extranjero. Mariana, como siempre, ocupaba su lugar de privilegio cerca de su madre, una mujer de modales exquisitos, mientras su padre, de mirada severa, conversaba con uno de los tíos. El abuelo de la familia, sentado en el extremo opuesto, observaba todo en silencio. Al principio, Daniel intentó mantenerse en la sombra, enfocándose en su plato y evitando participar en las conversaciones. Pero Mariana parecía tener otros planes. Díganme, ¿no es admirable que mi marido haya logrado adaptarse a este estilo de vida?, comentó en voz alta, con un tono que a primera vista parecía halagador, pero que llevaba una carga de veneno implícita. Aunque claro, aún tiene sus peculiaridades. Daniel sintió el peso de todas las miradas sobre él. Por ejemplo, continuó Mariana, disfrutando la atención que había captado, todavía no logra acostumbrarse a ciertos platillos. Ayer mismo lo encontré preparando una de esas sopas que suelen hacer en los barrios más humildes. La casa entera olía a comida de calle. Algunas risas se escucharon en la mesa. Daniel sintió el rubor subirle al rostro. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Uno puede vestir a un hombre con ropa fina, pero no cambiar su esencia. ¿Cierto? Las risas se intensificaron, aunque algunas de las mujeres en la mesa parecían incómodas con la burla. Daniel apretó el tenedor con fuerza.
Las palabras de Mariana no solo lo lastimaban, sino que comenzaban a despertar algo dentro de él, algo que había mantenido dormido demasiado tiempo. Ella no se detuvo allí. También es divertido escucharlo hablar de ciertos temas. Dios, su manera de expresarse a veces es adorablemente torpe. Pero bueno, es parte de su encanto, ¿no? Las carcajadas sutiles volvieron a escucharse. Daniel se sintió sofocado. Pero esta vez algo fue diferente, no bajó la cabeza como de costumbre. En cambio, dirigió una mirada fugaz hacia el otro extremo de la mesa. El abuelo lo observaba fijamente con sus ojos penetrantes, sin mostrar ni una pizca de diversión en su expresión. Hubo un breve silencio cuando la conversación se desvió hacia otro tema. Aprovechó el momento para respirar profundamente. No le quedaban dudas de que Mariana disfrutaba hacerlo sentir menos. Y aunque por años había tolerado sus humillaciones, algo en él estaba cambiando. Quizás era el cansancio de vivir bajo su sombra, o tal vez la certeza de que no debía seguir soportándola. Pero en su interior algo había despertado. Y aunque Mariana aún no lo sabía, esa sería la última vez que se burlaría de él sin consecuencias. La música suave flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones triviales y el tintineo de copas brindando entre sí. La velada continuaba con la misma elegancia meticulosa que caracterizaba todas las reuniones familiares de los Salazar. Daniel permanecía en su lugar, en silencio, con la mirada fija en su copa de vino, mientras Mariana, sin mostrar el menor atisbo de incomodidad, continuaba con su espectáculo de arrogancia. A medida que los segundos pasaban, su mente retrocedió hacia un punto en el pasado, cuando aún no había descubierto la verdadera naturaleza de la mujer con quien se casó. Recordó la primera vez que vio a Mariana, era una tarde lluviosa en la Facultad de Derecho. Daniel, todavía con sueños intactos y esperanzas sin fracturas, trabajaba como asistente en la biblioteca universitaria gracias a un programa de becas. Su mundo era simple pero lleno de significado, no necesitaba más que su pasión por el conocimiento y su esfuerzo constante para sentirse completo. Mariana entró en su vida con la facilidad de alguien acostumbrada a recibir lo que quiere. Desde el principio, su seguridad lo deslumbró. Con una sonrisa calculada y palabras dulces, lo envolvió en un juego de encanto que lo hizo sentir especial. No sé por qué nunca antes te había visto por aquí, le dijo un día, apoyando los codos sobre el mostrador de préstamos. Siempre estás escondido entre los libros. Él rió un poco incómodo, sin entender aún por qué alguien como ella se fijaría en alguien como él. Trabajo aquí, paso la mayor parte del tiempo organizando archivos. Debe de ser el destino entonces, respondió Mariana inclinándose un poco más hacia él, porque nunca me había interesado tanto la literatura como ahora. En aquel momento, Daniel creyó que ella era sincera. Se dejó llevar por los gestos de cortesía, las invitaciones inesperadas, las conversaciones que al principio parecían genuinas. Mariana se mostró como una mujer atenta, divertida, con una seguridad que contrastaba con su propia humildad. Durante los primeros meses de relación lo hacía sentir protegido, incluso valorado. Le regalaba libros, lo tomaba de la mano en público sin miedo a las opiniones ajenas y lo presentaba con orgullo ante sus amigas. Pero con el tiempo las grietas comenzaron a mostrarse. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles, pequeños comentarios que sonaban como bromas pero llevaban una carga de condescendencia oculta. Eres tan gracioso cuando intentas entender temas complejos. ¿De verdad nunca habías probado este vino? Bueno, supongo que no es algo común en tu círculo. Después vinieron las comparaciones, disfrazadas de sugerencias. Podrías aprender a vestirte mejor, como mi padre o mis hermanos. Ellos saben lo que es la elegancia. No tienes que preocuparte por esas cosas, yo me encargo de todo. Solo disfruta y déjame decidir lo que es mejor para los dos. Daniel aceptó esas pequeñas señales sin darse cuenta de la prisión en la que lentamente se estaba metiendo. Pensó que el amor podía justificarlo, que quizás ella simplemente quería lo mejor para él. Pero luego vino el matrimonio, y con él,
el verdadero rostro de Mariana. El cambio no fue inmediato, pero tampoco tardó demasiado. Su seguridad se convirtió en arrogancia, sus palabras dulces en órdenes disfrazadas de consejos, sus gestos protectores en un control que lo aisló poco a poco de su propia esencia. La familia de Mariana nunca lo aceptó del todo. Para ellos, Daniel siempre fue el muchacho sin linaje, el joven de orígenes modestos que había tenido la suerte de ser elegido por una Salazar. Debe sentirse agradecido, escuchó decir una vez a su suegro, sin molestarse en bajar la voz. Mariana pudo haber elegido a cualquier hombre de su nivel, pero quiso ayudarlo a salir de su mundo. La frase lo hirió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero esa noche, al recordar cada una de esas palabras, ya no sentía tristeza, sentía furia. Volvió al presente cuando Mariana, una vez más, decidió hacerlo el centro de sus burlas. ¿Han visto cómo Daniel evita hablar en las reuniones?, dijo con tono burlón. Es adorable, parece un niño tímido en su primer día de escuela. Las risas de algunos de los presentes hicieron eco en la habitación. Otros desviaron la mirada, incómodos, pero sin el valor de intervenir. Es curioso, continuó Mariana, disfrutando la atención, porque en casa no es tan callado. Especialmente cuando intenta darme lecciones de moral. Daniel sintió cómo sus dedos se cerraban en torno a la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Esta vez no permitió que el peso de la humillación lo hundiera como antes. En cambio, levantó la cabeza. La vista de Daniel se cruzó con la del abuelo de Mariana. El anciano había permanecido en silencio durante toda la cena, observando con atención cada palabra, cada gesto, cada burla que su nieta había lanzado. Su rostro no mostraba diversión ni siquiera sorpresa, solo una expresión serena pero calculadora, como si estuviera midiendo cada pieza de un tablero de ajedrez antes de dar su próximo movimiento. Hubo un ligero cambio en el ambiente, algo imperceptible para la mayoría, pero no para Daniel. Mariana siguió hablando, pero su voz se convirtió en un ruido distante. Él supo en ese momento que la velada no terminaría como ella esperaba, que algo estaba a punto de cambiar. Y por primera vez en años sintió que no estaba solo en esa mesa. La noche avanzaba con una cadencia pausada, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse en aquella casa. La conversación fluía entre los presentes con una naturalidad ensayada, mientras las copas de vino se vaciaban lentamente y los postres eran servidos con la precisión habitual de los eventos de la familia Salazar. Daniel se mantenía en su lugar, su mirada perdida en el patrón del mantel de lino, aunque su mente estaba lejos de aquel lugar. El abuelo de Mariana, don Ernesto Salazar, observaba en silencio. Siempre lo hacía desde el extremo de la mesa, con la espalda erguida y un porte imponente. A pesar de los años que pesaban sobre él, dominaba la habitación con una presencia que no necesitaba palabras. Nadie osaba interrumpirlo cuando hablaba, pero eran pocas las ocasiones en que lo hacía. Su vida había estado marcada por la tradición, por la rigidez de un apellido que se transmitía como un título de honor. Desde su juventud comprendió que ser un Salazar implicaba jugar un papel, seguir normas no escritas y nunca, bajo ninguna circunstancia, mostrar debilidad. Sin embargo, con el tiempo aprendió que la verdadera fuerza no residía en la frialdad, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Esa noche Ernesto veía más de lo que los demás querían mostrar. Veía la arrogancia en los ojos de su nieta, la soberbia con la que se dirigía a su marido, la complacencia silenciosa de la familia que, aunque no participaba activamente de las humillaciones, tampoco las detenía. Y sobre todo veía a Daniel, el hombre de rostro sereno que había soportado demasiado por demasiado tiempo. El murmullo de la sobremesa se vio interrumpido por la voz de Mariana, que una vez más decidió que su entretenimiento de la noche sería su esposo. Díganme, ¿no es admirable cómo Daniel ha aprendido a comportarse en este tipo de reuniones?, comentó con una sonrisa afilada, su tono apenas disimulado con falsa amabilidad. Me recuerda a esos niños pequeños que imitan a los adultos para sentirse parte del grupo. Algunas risas se escucharon en la sala, no numerosas,
pero suficientes. Daniel sintió la sangre hervir bajo su piel. Aunque claro, aún le cuesta un poco entender ciertas cosas, continuó Mariana, girando levemente la copa en su mano. Por ejemplo, ayer le expliqué que en estas familias hay formas adecuadas de hacer las cosas, protocolos que se siguen sin excepción. Pero me temo que a él le cuesta comprenderlo. Supongo que es natural, después de todo no creció con esto. El tono de su voz estaba calculado, cada palabra cuidadosamente seleccionada para deslizarse como un puñal bajo la piel. Lo más gracioso, siguió, con una mirada cómplice hacia sus primas, es que aún intenta enseñar valores, como si fuera él quien tuviera algo que enseñarnos, como si supiera más que nosotros. La risa se extendió un poco más, esta vez como una ola de crueldad que envolvía la habitación. Daniel apretó los labios con fuerza, sintiendo que su respiración se volvía pesada. Por un instante pensó en responder, en defenderse. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un sonido seco resonó en la sala, el golpe de un bastón contra el suelo. El sonido se extendió como un trueno en medio del silencio. De inmediato todas las voces se apagaron, todas las miradas se dirigieron hacia el mismo punto. Don Ernesto, con la misma calma con la que había observado toda la noche, retiró lentamente el bastón del suelo y lo apoyó a su lado. Su expresión seguía siendo inescrutable, pero sus ojos oscuros estaban clavados en Mariana con una intensidad que nadie pudo ignorar. El aire se volvió pesado. «Es suficiente», dijo el anciano con voz firme. Mariana parpadeó, como si no comprendiera lo que acababa de pasar. «Abuelo, yo solo estaba». «Es suficiente», repitió, sin elevar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. El silencio se extendió como un manto sobre la sala. Los primos que antes se reían evitaron la mirada del abuelo, las tías y los tíos intercambiaron gestos nerviosos. Nadie recordaba la última vez que Ernesto Salazar había intervenido de esa manera en una reunión familiar. Daniel observó al anciano con cautela. Por primera vez en la noche sintió algo parecido a un respiro. Ernesto inhaló profundamente antes de continuar. «Tienes la costumbre de hablar demasiado, Mariana», dijo con una calma que resultaba más intimidante que si hubiera gritado. «Hay una diferencia entre tener confianza y ser un necio», dijo don Ernesto con voz firme, «y hoy has demostrado lo segundo». Mariana se removió en su asiento, incómoda. Nunca antes su abuelo le había hablado así en público. Solo estaba bromeando. «No, no estabas bromeando», la interrumpió él con una mirada afilada. «Estabas humillando a tu marido. Y lo peor de todo es que ni siquiera entiendes lo que eso dice de ti». El silencio que siguió fue aún más profundo. Mariana abrió la boca, pero la cerró de inmediato. No sabía cómo responder. El anciano giró la cabeza lentamente, dirigiendo su mirada hacia Daniel. «Tú no eres el que debería sentirse avergonzado esta noche», le dijo con un tono que, aunque severo, tenía un matiz distinto, algo que Daniel no había sentido antes en esa casa: respeto. Daniel sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de humillación. El abuelo volvió a erguirse en su asiento. «Creo que es hora de que se termine la velada», anunció. Nadie protestó, nadie se atrevió a hacerlo. Daniel miró de reojo a Mariana. Por primera vez desde que la conocía, su seguridad estaba resquebrajada. Aunque intentó recomponerse, su postura rígida y su mandíbula apretada delataban su incomodidad. La noche había cambiado. Y aunque Mariana aún no lo sabía, esa fue la primera grieta en el castillo de arrogancia que había construido para sí misma. El eco del golpe del bastón aún flotaba en el aire, pero lo que realmente congeló a todos en la sala fue la mirada de don Ernesto Salazar. Había en sus ojos algo que ninguno de los presentes podía descifrar con exactitud, una mezcla entre desdén, decepción y un conocimiento que parecía pesar más que las palabras no dichas. El anciano enderezó la espalda con una dignidad imponente y fijó su vista en Mariana, su nieta predilecta, la mujer que por años había creído estar en la cúspide de la familia, intocable, inquebrantable.
No eres más que una necia que escupe en el plato sin saber quién lo preparó. El silencio que siguió fue absoluto. Los cubiertos dejaron de sonar contra la porcelana, las respiraciones se hicieron contenidas y hasta el crepitar del fuego en la chimenea pareció menguar. Era como si esas palabras hubieran absorbido todo el aire de la habitación, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para permitir que cada uno de los presentes procesara lo que acababan de escuchar. Mariana parpadeó varias veces, desconcertada. Su primera reacción fue una risa forzada, un intento de devolver la ligereza a la situación. «Abuelo, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó con una sonrisa torcida que no alcanzaba a ocultar el brillo de incertidumbre en sus ojos. Pero nadie más reía, nadie más la miraba con la complicidad habitual. El abuelo no parpadeó siquiera. Su expresión seguía inmutable, su rostro esculpido en piedra. «Tráiganme la caja», ordenó con una voz que, pese a su avanzada edad, no titubeó ni un solo instante. Los sirvientes intercambiaron miradas antes de apresurarse a obedecer. Había en su tono un peso incuestionable, una firmeza que nadie se atrevió a desafiar. La sala permaneció en un mutismo tenso. Mariana, por primera vez en su vida, no supo qué decir. No estaba acostumbrada a que su abuelo la desafiara en público, mucho menos con una frase tan enigmática y llena de significado oculto. Miró a su alrededor buscando apoyo en los rostros de sus familiares, pero encontró miradas esquivas, gestos nerviosos y una incomodidad que se esparcía por toda la habitación. Daniel, en cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué contenía aquella caja, pero por la forma en que el anciano había hablado presentía que dentro de ella se escondía algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Los segundos parecieron estirarse hasta el infinito, hasta que finalmente un mayordomo apareció en la sala sosteniendo un objeto rectangular envuelto en un paño de terciopelo oscuro. Lo colocó con sumo cuidado sobre la mesa frente a don Ernesto y retrocedió en silencio. Mariana frunció el ceño, aún tratando de recuperar el control de la situación. «¿Qué es esto, abuelo? ¿Una de tus reliquias antiguas?», intentó bromear, pero su voz sonó más rígida de lo que le habría gustado. El anciano ignoró su comentario. Con movimientos pausados deslizó el paño de terciopelo y dejó al descubierto una caja de madera con un candado envejecido por el tiempo. Los detalles tallados en la madera hablaban de otra época, de un pasado que ninguno de los presentes recordaba, pero que claramente había sido cuidadosamente resguardado. Los murmullos comenzaron a elevarse en la sala. «Esa caja», murmuró una de las tías de Mariana, incapaz de apartar la vista del objeto. No la veía desde que era niña. Padre siempre decía que estaba cerrada por una razón. «Sí», susurró otro de los familiares con expresión incierta. El ambiente cambió. Algo en la atmósfera se volvió más denso, más pesado. Mariana se cruzó de brazos, intentando mantener su compostura. «¿Y qué se supone que contiene?», preguntó, sin poder evitar que su tono adquiriera. Un matiz de impaciencia recorrió la sala. Don Ernesto posó la mano sobre la tapa con un gesto casi reverencial. Sus dedos, surcados por el tiempo, trazaron las líneas de la madera con una delicadeza que contrastaba con la severidad de su mirada. «Contiene la verdad», respondió con una calma inquietante. «Una verdad que tú, Mariana, has ignorado toda tu vida». La tensión en la habitación se volvió insoportable. Daniel sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, como si su cuerpo supiera que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría el rumbo de todo. Mariana soltó un suspiro exagerado y sacudió la cabeza. «Dios. Abuelo, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? ¿Qué clase de dramatismo es este?». Pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Don Ernesto no respondió de inmediato. En su lugar, sacó una pequeña llave de su bolsillo y, con la misma parsimonia con la que había hablado hasta ahora, la introdujo en el candado. Un chasquido seco rompió el silencio cuando la cerradura cedió. Todos contuvieron el aliento. La tapa de la caja se abrió con un leve crujido.
Los ojos de los presentes se fijaron en su contenido. Dentro de la caja, cuidadosamente guardados durante décadas, había documentos antiguos, fotografías amarillentas y una serie de papeles que parecían registros financieros. Pero lo que más llamó la atención fue un sobresellado con un emblema familiar. Don Ernesto tomó el sobre y lo sostuvo en alto. Aquí está la prueba de que todo lo que creías sobre nuestra familia, sobre tu posición, sobre lo que realmente posees, no es más que una ilusión. Mariana sintió que la piel se le erizaba. Daniel, sin apartar la vista del sobre, tuvo la certeza absoluta de que esa noche estaba lejos de haber terminado. El sobre que el abuelo sostenía en alto parecía pesar más que el oro, no por su tamaño ni por su apariencia, sino por lo que representaba. Un silencio sepulcral se había instalado en la sala, apenas roto por el crepitar de la chimenea y la respiración contenida de los presentes. Los ojos de Mariana seguían clavados en la caja abierta, como si su contenido fuera una amenaza tangible a la vida que ella creía inquebrantable. Don Ernesto deslizó los dedos sobre el sello de cera con el escudo de la familia Salazar y, sin titubear, lo rompió con un gesto firme. Desdobló lentamente las hojas amarillentas y sus ojos recorrieron el contenido con una expresión inescrutable. El resto de los familiares se inclinaban sutilmente hacia adelante, atrapados en la expectación de lo que estaba por venir. Aquí está la verdad, dijo el anciano con voz serena, pero con la autoridad de quien está a punto de derrumbar un imperio construido sobre mentiras. La verdad que esta familia ha decidido olvidar durante décadas. Los dedos de Daniel se crisparon sobre su regazo. No tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar, pero algo en la gravedad del momento le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Don Ernesto levantó la mirada y la fijó en Mariana, quien por primera vez en toda la noche se veía realmente incómoda. ¿Sabes cómo tu abuelo levantó esta familia, Mariana? Preguntó con una calma escalofriante. ¿Cómo es que los Salazar lograron convertirse en el apellido que todos aquí consideran sinónimo de poder? Mariana, aún con los brazos cruzados, rodó los ojos con impaciencia. Por supuesto, respondió, tratando de recuperar su compostura. Mi abuelo era un hombre de negocios brillante, tomó decisiones inteligentes y todo eso no habría significado nada si no hubiera sido por la familia de Daniel, la interrumpió el anciano, su voz firme como una sentencia. El murmullo en la sala fue inmediato. Varios de los familiares intercambiaron miradas, algunos con incredulidad, otros con un nerviosismo creciente. Mariana parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdón? Soltó con una risa seca. ¿Qué tontería estás diciendo, abuelo? El anciano no desvió la mirada. No es una tontería. Es la verdad. Y ha estado aquí, en estos documentos, esperando el momento en que alguien lo enfrentara. Sostuvo uno de los papeles y lo leyó en voz alta. Registro de transferencia de fondos. Año 1954. Propiedad de la familia del señor Octavio Ruiz de la Torre. El nombre hizo que varios en la sala se removieran en sus asientos. Daniel sintió que el aire se volvía pesado. Ese nombre lo conocía, era el apellido de su abuelo, un hombre del que su familia rara vez hablaba, pero cuya presencia había estado siempre latente en su vida. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?, espetó Mariana, sintiendo que la paciencia se le agotaba. Don Ernesto le dirigió una mirada imperturbable antes de continuar. Tiene que ver con que esta familia jamás habría sobrevivido sin el dinero de los Ruiz de la Torre. Tu abuelo estaba al borde de la ruina. Mariana. Su negocio estaba hundido en deudas. La fortuna de los Salazar era una farsa que se desmoronaba. Y la única razón por la que esta casa, estas tierras y todo lo que presumes hoy en día existen, es porque la familia de Daniel lo rescató de la bancarrota. El aire en la sala se volvió irrespirable. Daniel sintió que su pecho se comprimía mientras procesaba cada palabra. Su familia había sido la salvación de los Salazar. No él directamente, pero sus raíces, su linaje, sus antepasados,
Aquellos que Mariana y su familia siempre consideraron inferiores, aquellos a los que miraban con desprecio, eran en realidad los que sostenían su imperio. Eso es imposible, murmuró Mariana, pero la seguridad en su voz se resquebrajaba con cada sílaba. Don Ernesto deslizó otro documento sobre la mesa, esta vez con sellos notariales. Aquí está la prueba, transferencias, acuerdos, pagos, todo lo que la familia de Daniel aportó para que esta casa no cayera en la miseria. El murmullo se transformó en un revuelo de voces bajas y susurros ahogados. Algunos de los tíos de Mariana revisaban los papeles con incredulidad, y la tensión se palpaba en cada rincón de la habitación. Esto no puede ser cierto, insistió Mariana, aunque su voz sonaba más desesperada que convencida. Don Ernesto la miró con una mezcla de lástima y severidad. ¿Por qué crees que siempre acepté a Daniel en esta familia? A pesar de la arrogancia de tu madre, a pesar de los susurros a sus espaldas, porque él tenía más derecho que tú a estar aquí. Daniel sintió que su cuerpo se estremecía. Por años había sido humillado, minimizado, tratado como un extraño en aquella casa. Pero todo el tiempo, la verdadera impostora no era él. Mariana estaba pálida, el color se había drenado de su rostro. Miró a su alrededor buscando algún tipo de apoyo en su familia, pero lo único que encontró fueron miradas evasivas. No, esto es un error. Debe ser un malentendido. Don Ernesto la observó con dureza. El único error aquí es que hayas creído durante toda tu vida que eras superior a alguien, cuando en realidad siempre fuiste una mujer que vivió del esfuerzo ajeno. Las palabras la golpearon como un mazazo. Los demás invitados ya no intentaban ocultar su conmoción. Algunos se miraban entre sí con incredulidad, otros murmuraban con discreción, y unos cuantos observaban a Daniel con una mezcla de vergüenza y asombro. Daniel, aún en estado de shock, sintió una oleada de emociones atravesarlo. Durante años había soportado insultos, desaires, burlas, todo bajo la falsa ilusión de que estaba en desventaja, de que nunca estaría a la altura de la familia Salazar. Pero la verdad había salido a la luz, y con ella una certeza que lo llenó de un sentimiento nuevo y poderoso, la dignidad que le habían arrebatado había sido restaurada. Mariana, sin saber qué más decir, dejó caer los hombros. Su respiración era entrecortada. Todo lo que había dado por sentado, todo en lo que había creído, se desmoronaba frente a sus ojos. Y por primera vez en su vida sintió lo que era estar en el lugar de los que siempre había despreciado. El sonido del papel siendo pasado de mano en mano resonaba en la gran sala con un eco opresivo. Los documentos que antes estaban guardados en aquella caja olvidada ahora eran revisados con ojos atónitos, miradas que oscilaban entre la incredulidad y la vergüenza. Nadie hablaba con claridad, pero los murmullos se multiplicaban como ecos de una verdad que ya no podía ser negada. Mariana, aún sentada en su lugar, mantenía el cuerpo rígido, la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños sobre sus muslos. Sus ojos iban de un rostro a otro buscando una chispa de duda, alguien que la defendiera, que cuestionara la legitimidad de aquellas palabras. Pero solo encontró incomodidad y distancia. Don Ernesto, sin apartar la mirada de su nieta, deslizó una nueva hoja sobre la mesa. Era un documento firmado hace más de 40 años, con letras elegantes y un sello de autenticidad en el margen. Esta es la prueba del acuerdo entre tu abuelo y el padre de Daniel, dijo con voz pausada, sin levantar el tono, pero con la suficiente firmeza para hacerla imposible de ignorar. Un trato que garantizó la supervivencia de esta familia cuando estaba al borde del colapso. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su lengua se pegó al paladar, su respiración se volvió más superficial. Eso no puede ser cierto, murmuró, pero su propia voz le sonó hueca, carente de la autoridad que siempre había poseído. Don Ernesto sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Todavía lo dudas?, preguntó con un dejo de severidad. La riqueza de los Salazar fue una ilusión sostenida por la generosidad de los Ruiz de la Torre. Todo lo que creíste que te pertenecía por derecho, lo que exhibiste con orgullo, lo que usaste para menospreciar a otros, nunca fue realmente tuyo.
El golpe fue brutal. La familia de Mariana, sentada a su alrededor, no sabía cómo reaccionar. Algunos se removían incómodos en sus asientos, otros se inclinaban sobre los papeles como si intentaran encontrar alguna falla en ellos. Pero el silencio prolongado confirmó lo innegable: la verdad estaba ahí, tangible, destruyendo cada mentira que había sostenido su linaje. Daniel, desde su asiento, miraba la escena con una mezcla de emociones difíciles de describir. No sentía alegría ni satisfacción, solo una extraña sensación de justicia. Una claridad que por primera vez, cada pieza se colocaba en su lugar. Daniel tragó saliva, su piel perlada de un sudor frío, y su voz se quebró. Al notar su propia debilidad, cerró los ojos con frustración. «Eso no cambia nada», murmuró. Una risita burlona se escapó de los labios de su primo Víctor, sentado al otro extremo de la mesa. «¿No cambia nada?», repitió con sorna. «Vaya, Mariana, esto sí que es un espectáculo. Toda la vida te comportaste como si estuvieras por encima de todos nosotros, como si el dinero de la familia fuera un reflejo de tu supuesta grandeza, y ahora resulta que solo eras una privilegiada más, viviendo de la generosidad de otros». Mariana giró la cabeza bruscamente hacia su primo, con una furia descontrolada en la mirada. «Cállate», mascó entre dientes. Pero era tarde. El equilibrio de poder en la sala había cambiado. Ya no era el centro de admiración, la mujer que dominaba las conversaciones con su arrogancia y confianza desmedida. Ahora todos la miraban con otros ojos, con juicio, con desdén, con una decepción que se le clavaba más hondo que cualquier palabra. Uno de sus tíos, un hombre que siempre había respaldado a Mariana en sus comentarios condescendientes, sacudió la cabeza y exhaló con resignación. «Y pensar que siempre la dejamos actuar como si fuera la gran heredera», murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que se escuchara en toda la sala. Una de sus tías, con los labios apretados y la mirada cargada de reproche, añadió: «No era más que una niña mimada». El desprecio comenzó a crecer entre los presentes de forma sutil pero imparable. La familia Salazar, siempre tan pendiente de la imagen, de la reputación, de la apariencia de superioridad, ahora se veía en la humillante posición de reconocer que su mayor orgullo había sido una mentira. Mariana sintió su garganta cerrarse. «Esto no cambia quién soy», dijo, intentando recuperar algo de su postura imponente. Pero su voz tembló. Yo he trabajado duro para mantener lo que tenemos». Don Ernesto la observó con frialdad. «¿Trabajado duro?», repitió con incredulidad. «¿En qué momento, Mariana? ¿Cuándo dedicaste un solo día de tu vida a construir algo por ti misma? Siempre has tomado lo que estaba a tu disposición, asumiendo que te pertenecía por derecho divino. Pero no hiciste nada para ganarlo. Y lo peor de todo es que tuviste la osadía de mirar a Daniel con desprecio, cuando su familia fue la única razón por la que sigues teniendo un techo sobre tu cabeza». Daniel sintió su corazón latir con fuerza. Las palabras del anciano resonaban con un peso que nadie podía ignorar. Durante años había soportado las humillaciones de Mariana, sus comentarios mordaces, su actitud despectiva. Pero ahora ella estaba desnuda ante todos, sin su escudo de arrogancia para protegerla. Los ojos de Mariana se movían de un lado a otro con desesperación. El sudor frío bajaba por su nuca, su respiración era entrecortada. Nunca en toda su vida se había sentido de esa manera, perdida, sola. «No», susurró con los puños cerrados. «No puede ser». Pero nadie más intentaba defenderla. Nadie se acercó para calmarla. Mariana se levantó bruscamente de su asiento, haciendo que su silla rechinara contra el piso de mármol. La mirada que les dirigió a todos era una mezcla de ira y desesperación. «Esto no significa nada», gritó con la voz temblorosa. «Esta familia es mía, siempre ha sido mía». Pero el silencio que recibió como respuesta le dejó claro que no. Que ya no tenía el poder que creía poseer. Don Ernesto volvió a apoyar su bastón en el suelo con firmeza.
Esta familia es de quien la merece, dijo sin un ápice de emoción. Y tú, Mariana, acabas de demostrar que no eres digna de ella. Los murmullos se intensificaron. Mariana sintió como si el mundo a su alrededor se desmoronara, como si la realidad se rompiera en pedazos imposibles de recomponer. Por primera vez en su vida se vio obligada a enfrentar la verdad más dura de todas: ella no era nadie sin el apellido que tanto había presumido. Y lo peor de todo, ahora todos lo sabían. El aire en la habitación se había vuelto espeso, casi irrespirable. El murmullo de los familiares seguía flotando en el ambiente, pero ya no había risas ni comentarios condescendientes. Solo una incómoda realidad que todos habían presenciado y que nadie podía ignorar. Mariana permanecía de pie, con los hombros tensos y la mirada errante, buscando en cada rostro alguna señal de respaldo. Pero no la encontró. El abuelo Ernesto la había destruido con la verdad, arrancándole la seguridad con la que siempre se había envuelto. Los documentos sobre la mesa seguían ahí, como testigos irrefutables de que su orgullo se había construido sobre una mentira. Y entonces, en medio de aquel caos silencioso, Daniel se levantó. No hizo ruido, no necesitó aclarar su garganta ni llamar la atención con un gesto exagerado. Simplemente se puso de pie con una serenidad que contrastaba con la tormenta que azotaba la mente de su esposa. Las miradas de los presentes se giraron hacia él con curiosidad y expectación. Durante toda la noche había soportado el peso de las humillaciones, las burlas y el desprecio. Daniel, sin alzar la voz, mostró algo distinto en su postura. Ya no era el hombre que bajaba la mirada, el que aceptaba las palabras crueles con resignación. Deslizó lentamente su mano hasta su dedo anular. La luz del candelabro hizo brillar el anillo de matrimonio, símbolo que por años había representado su compromiso con una mujer que nunca lo valoró, que lo trató como menos, que lo exhibió como una sombra indigna de su apellido. Con un movimiento pausado, Daniel retiró la alianza. Los segundos parecieron alargarse mientras el anillo se deslizaba de su dedo, dejando una marca pálida en su piel, un pequeño círculo vacío, la última prueba de un lazo que estaba a punto de romperse para siempre. Sin una sola palabra, lo dejó sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó con un peso inesperado. Fue un ruido pequeño, casi insignificante en cualquier otra circunstancia, pero en ese instante, en medio de aquella sala donde todas las verdades habían salido a la luz, fue el sonido de un final. Mariana parpadeó como si apenas estuviera comprendiendo lo que sucedía. Sus ojos bajaron hasta la alianza y luego se levantaron hacia Daniel con desesperación. Espera, su voz sonó rota, nada parecida a la seguridad con la que solía hablar. No puedes hacer esto. Claro, Daniel ni siquiera reaccionó. No lo sabía, continuó ella, con un tono que intentaba sonar sincero. Nadie me lo dijo, no tenía idea de que tu familia. Daniel alzó la vista y la miró, no con enojo ni con lágrimas, sino con una frialdad que Mariana nunca antes había visto en él. Eso no es una excusa. Su voz, aunque serena, fue un golpe que le atravesó el pecho. Mariana dio un paso hacia él, con las manos levantadas como si intentara detener lo inevitable. Podemos hablarlo, insistió. Podemos encontrar una manera de arreglar esto. Pero Daniel no respondió, porque ya no había nada que arreglar. Por primera vez en su vida, Mariana sintió verdadero miedo. No el miedo de perder una discusión o de ser humillada, sino un terror profundo, un vacío que le oprimía el pecho. Sabía que estaba perdiéndolo, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía cómo detenerlo. Su orgullo, su arrogancia, su necesidad de sentirse superior, todo eso la había llevado hasta este punto. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que Daniel ya no sentía nada por ella. Había pasado demasiado tiempo tratando de hundirlo, de minimizarlo, de hacerle creer que no era suficiente. Y ahora, cuando finalmente entendía que ella siempre había sido la que no estaba a su altura, él simplemente la dejaba atrás. El silencio era absoluto. Daniel no necesitó decir más. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida.
Mariana sintió una oleada de pánico. Daniel. Lo llamó casi con desesperación. Él no se detuvo. Cada paso que daba hacia la puerta era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Nadie en la sala se movió, nadie intentó detenerlo. La familia Salazar, aquella que siempre lo había visto como un extraño, ahora lo observaba con respeto. Porque al final, él había demostrado ser más fuerte, más digno que cualquiera de ellos. Mariana sintió su respiración volverse errática. Quiso correr tras él, suplicarle, prometerle que cambiaría. Pero sabía que no importaba lo que dijera. Daniel ya había tomado su decisión, y esta vez no iba a mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose con firmeza resonó en toda la mansión, dejando tras de sí un silencio que se extendió como una sombra densa. Mariana permaneció de pie en medio de la sala, con la mirada fija en el punto donde Daniel había desaparecido. Su mente aún se negaba a aceptar la realidad, como si su cerebro buscara desesperadamente una forma de negar lo que acababa de suceder. Pero no había escapatoria. Daniel se había ido, y esta vez no volvería. El murmullo de los familiares, que hasta entonces había sido contenido, comenzó a elevarse en la sala. No eran palabras de consuelo ni apoyo. Eran cuchicheos de incredulidad, de vergüenza, de juicio. Miradas de decepción y desprecio caían sobre Mariana como puñales afilados. Por primera vez en su vida, ella era el blanco de las críticas. No era Daniel quien debía sentirse avergonzado, no era él quien debía justificar su presencia en aquella familia. Era ella, la mujer que había construido su identidad sobre un falso pedestal, quien ahora estaba reducida a un ser patético, sin la seguridad que siempre la había caracterizado. Las piernas de Mariana temblaron levemente, pero se obligó a mantenerse firme. No podía permitirse mostrar debilidad, no después de todo lo que había dicho, de todo lo que había hecho. Pero la verdad era un peso insoportable sobre sus hombros. No puedo creerlo, murmuró su madre, con una mezcla de rabia y decepción. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? Mariana giró la cabeza hacia ella, esperando encontrar un mínimo de apoyo. Pero solo halló frialdad en su mirada. ¿Yo permitir? Su voz salió áspera, quebrada. ¿Acaso alguien me advirtió de esto? Su padre chasqueó la lengua y negó con la cabeza. No necesitabas advertencias, respondió con dureza. Bastaba con que debiste tratar a tu esposo con respeto. El golpe fue directo al estómago. Mariana abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su primo Víctor, con los brazos cruzados, soltó una risa sarcástica. Toda la vida creyéndote mejor que los demás, Mariana, y mírate ahora. Los murmullos se intensificaron. ¡Qué vergüenza!, susurró alguien. Siempre actuó como si fuera intocable. Y ahora resulta que vivía del hombre al que humillaba. Cada comentario se clavaba en su piel como una aguja ardiente. Mariana sintió que el aire en sus pulmones se volvía pesado, como si una mano invisible la estuviera ahogando. Pero no era solo la humillación lo que la carcomía, era la certeza de que había perdido algo mucho más valioso de lo que jamás había imaginado. Su imagen, su prestigio, su papel como la heredera indiscutible de los Salazar, todo eso se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero por encima de todo, había perdido al único hombre que, a pesar de todo, siempre había estado a su lado, Daniel. El peso de su ausencia cayó sobre ella como una losa de mármol. En medio de su desesperación, su mirada se encontró con la de su abuelo. Don Ernesto no había dicho nada desde que Daniel se marchó, pero su postura seguía siendo imponente, su presencia más fuerte que nunca. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando él se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. El sonido de sus pasos resonó en la sala con una solemnidad que hizo que todos enmudecieran. Finalmente, el anciano se detuvo frente a su nieta y la miró con una severidad que le heló la sangre. Una mujer que no respeta a su esposo, no merece el respeto de nadie, declaró con voz firme. Mariana sintió su cuerpo estremecerse.
No era una amenaza, no era una advertencia, era un hecho. Porque en ese momento lo entendió todo. No solo había perdido a Daniel, también había perdido el respeto de su familia, de la gente que antes la miraba con admiración, de los mismos que hasta hacía unas horas le reían las gracias. Ahora todos la veían como lo que realmente era, una mujer pequeña, miserable y arrogante. Y lo peor de todo era que no tenía a quien culpar, porque había sido ella quien construyó su propia caída. Su abuelo se alejó sin esperar una respuesta. No la necesitaba. Mariana ya estaba destruida. Se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, con la mente en un torbellino de pensamientos caóticos. Todo lo que había creído estable se había desmoronado en cuestión de minutos. La realidad la golpeaba como un mar embravecido, arrastrándola hacia un abismo del que no veía salida. Mientras tanto, Daniel avanzaba por el gran pasillo de la mansión con paso firme. No miraba hacia atrás, no tenía razones para hacerlo. El aire de la noche lo recibió con un frescor que le pareció liberador. Por primera vez en años sintió que podía respirar sin el peso de la opresión que había cargado por tanto tiempo. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, no por tristeza, por libertad, por dignidad, por la certeza de que después de todo había encontrado el coraje para romper con aquello que lo había reducido a una sombra de sí mismo. Subió al auto y cerró la puerta. Sus manos temblaban levemente, pero esta vez no era por inseguridad, era porque su cuerpo finalmente comprendía lo que su alma ya sabía. Estaba libre. Miró por última vez la mansión a través del retrovisor, pero no con nostalgia ni con arrepentimiento, sino con la certeza de que nunca más volvería a ese lugar. Encendió el motor y se alejó, mientras la mansión de los Salazar quedaba atrás. Daniel sintió que, por primera vez en su vida, su camino le pertenecía. Y esta vez estaba decidido a recorrerlo sin mirar atrás. La historia había llegado a su clímax. Mariana, atrapada en el silencio de su derrota, y Daniel, liberado al fin, iniciando una nueva vida. Una vida que ya no estaría marcada por la humillación, sino por la fuerza de haber sobrevivido a ella.